La mañana comienza como cualquier otra para Tessa Martín. Se despierta antes de que suene la alarma, una costumbre arraigada en su vida, el cuerpo agotado por la enfermedad, pero la mente clara, como siempre. El dolor es su compañero constante, un peso invisible que lleva con orgullo y con la delicadeza de quien ha aprendido a convivir con sus cicatrices internas. Hoy no es un día cualquiera, aunque todo parece comenzar con la misma rutina. Es temprano, y la luz dorada del amanecer entra suavemente por las cortinas de su habitación. Tessa se mira en el espejo, y su reflejo es una mezcla de fortaleza y fragilidad. El cabello castaño que solía ser brillante y espeso, ahora es solo una peluca cuidadosamente elegida. Un intento de ocultar lo que ya no se puede esconder. Bajo la peluca, su cuero cabelludo está liso, producto de las rondas de quimioterapia que ya no le ofrecen esperanza. En la cocina, su hija Nina ya está lista para el colegio, preparando 2 tazas de café, como una joven adulta que cuida de su madre sin saberlo. A los 16 años, Nina se parece más a su padre de lo que Tessa hubiera querido admitir. Las fotos de Nina adornan la casa, pero no hay fotos de David. Esas las retiró Tessa hace 2 años, cuando su marido anunció que se había desenamorado y la dejó por otra mujer. Con una sonrisa forzada, Tessa se toma el café que su hija le ha preparado. ¿Otro examen hoy?, le pregunta, tratando de distraerla, pero Nina lo nota. Sabe que algo no va bien. Pero Tessa, como siempre, guarda la verdad para sí misma, ocultando el pronóstico, los tratamientos fallidos y el tiempo limitado que le queda. El teléfono suena, y es el doctor Patel. Su voz profesional, pero cálida, le informa que los tratamientos ya no están funcionando. Tessa escucha en silencio, asimilando la noticia con la misma calma con la que siempre ha enfrentado sus pruebas. ¿Cuánto tiempo me queda?, pregunta, sin sorprenderse. 3 meses, tal vez 4, con cuidados paliativos. Unos minutos después, una invitación llega por correo. David, su exmarido, y Allison, su nueva pareja, invitan a Tessa a su boda. Lo que más sorprende no es la invitación en sí, sino lo que está escrito a mano en la nota. Tessa, nos encantaría que cantaras en nuestra boda, por los viejos tiempos. David siempre habla de tu increíble voz. Tessa se queda inmóvil, mirando la invitación. ¿Cantar en su boda? El mismo hombre que la dejó, el mismo hombre que destruyó su vida y la de su hija. No puede evitar la risa amarga que se escapa de sus labios. La humillación se mezcla con una sensación de rabia contenida. Sin embargo, una parte de ella, esa que ha permanecido callada todo este tiempo, no puede dejar de considerar la oferta. La voz de Nina la interrumpe, llamándola desde el pasillo. Tessa guarda rápidamente la invitación en su cajón. Voy, cariño, responde, sabiendo que, a pesar de todo, hay algo que necesita hacer. Algo por ella misma. Algo que quizás la hará sentirse viva por una última vez. Y es que Tessa sabe que su vida ya no le pertenece solo a ella. Cada momento que le queda es para su hija, para Nina. Y aunque el cáncer la consume, ella no puede permitir que el miedo y el dolor le arrebaten la oportunidad de dejar una huella. Ese día, después de un largo día de trabajo en la tienda de música, Tessa decide aceptar la invitación. Aún no sabe qué hará, si cantará por David, o por sí misma, o tal vez por Nina. Pero lo que sí sabe es que tiene que enfrentarse a su propio pasado, recuperar un pedazo de ella que había perdido, tal vez por siempre. Si estás tan intrigado como yo con su secreto, suscríbete al canal para no perderte lo que viene. El día de la boda de David y Allison llegó más rápido de lo que Tessa había anticipado. A pesar de los días de trabajo en la tienda de música y las sesiones de tratamiento que la dejaban exhausta, su mente solo podía centrarse en la invitación. ¿Qué haría ella allí,
rodeada de personas que no comprendían lo que estaba viviendo. ¿Cómo podría enfrentarse a la mujer por la que su marido la dejó? A su exmarido, a todos esos ojos que la mirarían con curiosidad. La idea de cantar frente a ellos, de ser observada, la aterraba, pero al mismo tiempo, algo dentro de ella le susurraba que debía hacerlo. No por ellos, no por David, sino por ella misma. Durante la última semana, Tessa se preparó, no solo para el acto físico de ir a la boda, sino para enfrentarse a sí misma. Había estado evitando la verdad durante tanto tiempo, pero sabía que ese era el momento, la verdad de su enfermedad, de su vida, de lo que realmente significaba para ella. Cantar en la boda no era solo un acto de valentía, era una declaración de independencia, de recuperar lo que el cáncer le había quitado, su voz, su confianza, su derecho a existir sin miedo. Esa mañana, cuando Tessa se despertó, su cuerpo le dolía más que de costumbre. La fatiga había comenzado a hacerle mella de una forma más evidente, pero se levantó con determinación. El vestido verde esmeralda que había elegido para la ocasión la esperaba en la habitación. Con manos temblorosas, lo sacó de la bolsa y lo miró detenidamente. Era sencillo, elegante, pero lo suficientemente cómodo como para ocultar la debilidad de su cuerpo. Se miró en el espejo una vez más, y, aunque el reflejo le parecía ajeno, lo que vio fue una mujer fuerte, decidida a enfrentarse a su pasado y sobre todo a su futuro. Con una respiración profunda, se maquilló cuidadosamente para disimular los efectos del tratamiento y cubrir las marcas visibles de su enfermedad. No podía evitarlo. La enfermedad estaba ganando terreno, pero ella no dejaría que eso definiera su historia. A medida que la mañana avanzaba, Tessa se encontró con algo que no esperaba, una paz interior que nunca había experimentado. Sabía que lo que estaba a punto de hacer no solo era un acto de valentía, sino también una especie de despedida. Se sentó a la mesa con Nina, quien, como siempre, estaba ajena a los tormentos internos de su madre. Nina estaba emocionada por la boda, por los vestidos de las invitadas, por la idea de reunirse con sus amigos. Tessa fingió sonreír, sin querer que su hija notara lo que se avecinaba. «Vas a estar increíble, mamá», dijo Nina con su entusiasmo juvenil, como si el mundo estuviera a sus pies. Tessa la miró con cariño, agradecida de que su hija no tuviera que llevar sobre sus hombros el peso de su enfermedad. Pero, por dentro, Tessa temía que Nina nunca llegara a comprender la magnitud de lo que ella estaba haciendo. No solo asistir a una boda, sino enfrentarse al dolor, al rechazo y, sobre todo, a la muerte. Tras el desayuno, Tessa se preparó para el largo viaje al viñedo, donde se celebraría la boda. Cuando Rosa llegó a su casa para recogerla, la saludó con una sonrisa cálida, pero sus ojos mostraban preocupación. «¿Estás segura de que quieres hacer esto, Tessa?», le preguntó mientras ayudaba a Tessa a acomodarse en el coche. «No tienes que hacerlo, puedes cambiar de opinión». «No puedo cambiar de opinión», respondió Tessa con firmeza, aunque su voz tembló ligeramente. «Esto es lo que necesito hacer». Durante el viaje, Tessa se sintió extrañamente tranquila. Rosa, siempre tan práctica, no insistió más, entendiendo que Tessa ya había tomado su decisión. Mientras avanzaban por la carretera hacia el viñedo, Tessa pensaba en todo lo que había perdido, pero también en lo que aún podía recuperar: su voz. Esa había sido siempre su mayor fortaleza. Y aunque ahora estaba débil, aunque la quimioterapia le había robado mucho de lo que era, aún quedaba algo de ella en su garganta, algo que quería compartir, algo que sus propios demonios no podían callar. Al llegar al viñedo, Tessa no pudo evitar admirar la belleza del lugar. El cielo despejado y la suave brisa del campo contrastaban con la tensión que sentía en su interior. El lugar estaba lleno de lujo y opulencia, algo que, en otros tiempos, hubiera disfrutado. Ahora, solo le recordaba lo lejos que había llegado desde aquellos días,
en los que ella y David se amaban cuando se sentían invencibles. Al entrar al salón de la recepción, Tessa fue recibida por las miradas curiosas de los invitados. Muchos se sorprendieron al verla, sabiendo que ella era la exesposa de David. Allison, con su sonrisa perfecta y su actitud impecable, la saludó de manera distante. «Qué bien que hayas venido», dijo, con una sonrisa que no llegaba a sus ojos. «Estoy segura de que todos estarán encantados de escuchar tu voz de nuevo». Tessa sonrió levemente, pero por dentro se revolvió. Allison estaba allí, tan segura de sí misma como siempre había sido. ¿Qué quería lograr con su presencia allí? ¿Demostrar que ella había ganado? Pero Tessa no tenía tiempo para las inseguridades. Hoy, ella no iba a ser la víctima. Hoy, iba a ser la protagonista de su propia historia. A medida que avanzaba la noche, el momento de su actuación se acercaba. Tessa se retiró a un pequeño cuarto para ensayar, para prepararse para lo que sería su última actuación. Sabía que su voz no sería la misma, que tal vez no podría alcanzar las notas que alguna vez alcanzó con facilidad. Pero lo intentaría, porque era lo único que le quedaba. Cuando llegó su turno, Tessa se levantó y con la mano temblorosa tomó el micrófono. La sala enmudeció. Los ojos de todos estaban puestos en ella. Su cuerpo estaba cansado, pero su alma estaba viva. Al comenzar a cantar, la música llenó el aire. La letra de la canción era un reflejo de su vida, de todo lo que había atravesado, de sus dolores, de sus sueños rotos, pero también de su fortaleza. A medida que las primeras notas llenaban la habitación, Tessa sintió algo que no había sentido en mucho tiempo, una conexión profunda con su propia humanidad. Mientras cantaba, sentía que la enfermedad, el rechazo, el miedo, todo se desvanecía. La música, su música, era lo único que realmente le pertenecía. La ovación al final fue abrumadora, pero Tessa no necesitaba la aprobación de los demás. Su verdadero triunfo fue interno. Sabía que por fin había hecho lo correcto para ella. No por David, no por Allison, sino por ella misma. Si estás tan intrigado como yo con su secreto, suscríbete al canal para no perderte lo que viene. La recepción continuó, pero para Tessa, el mundo parecía haberse detenido. A pesar de la ovación que había recibido, de los aplausos que la rodeaban, su mente estaba en otro lugar. El sudor frío de su cuerpo revelaba la fatiga que le consumía, pero su alma estaba más viva que nunca. Los recuerdos de un pasado que había intentado dejar atrás comenzaron a invadir su mente. La canción que había cantado, su última gran actuación, la había catapultado a un lugar que nunca imaginó. Una mujer enfrentando no solo su enfermedad, sino también su dolor, su traición y su necesidad de redención. Aquel breve momento en el escenario había sido su última oportunidad para decir lo que no había podido expresar durante años. La voz, el instrumento que una vez fue su mayor fuente de poder, se había transformado en su refugio. Pero esa misma voz la había dejado cuando David se fue. Él, el hombre al que había amado y con quien había compartido más de una vida, la había dejado por Allison. La ironía del destino era cruel. La mujer que la había despojado de su familia, de su hogar, ahora observaba desde la distancia, complacida con su triunfo. Tessa intentó evitar el llanto. Se obligó a concentrarse en las palabras de aliento que Rosa le decía. Su amiga, siempre tan práctica, la había acompañado en ese día tan trascendental. «Estás increíble, Tessa. Lo que hiciste allá arriba, no todos tienen el coraje de hacerlo. No solo cantaste, sino que mostraste tu alma». Rosa había sido su pilar durante todo el proceso, la amiga leal que nunca la dejó, aunque el resto del mundo se desvaneciera. Pero Tessa no podía ignorar el vaciamiento que sentía por dentro. ¿Cómo pudo David hacerle esto? El amor que compartieron una vez había sido tan profundo, tan verdadero,
que parecía imposible que alguien pudiera traicionarlo. Pero él lo había hecho. Se había ido sin una palabra, sin mirarla a los ojos, dejándola no solo con un corazón roto, sino con un vacío de preguntas sin respuesta. Mientras se dirigía hacia su mesa, sintió una mirada penetrante en su espalda, la de David. No podía evitarlo, su rostro estaba marcado por la confusión, el dolor. Aunque intentó ocultarlo, sus ojos delataban la culpabilidad que ahora cargaba. Pero no bastaba. Nada podría devolverle el tiempo perdido, ni siquiera el arrepentimiento de un hombre que se dio cuenta demasiado tarde de lo que había perdido. La música seguía en el ambiente, y Tessa se sintió ajena a todo lo que la rodeaba. Las mesas llenas de invitados, las conversaciones risueñas, el bullicio de un evento que parecía lejano, todo eso le resultaba irrelevante. Pero algo en el fondo de su corazón le decía que, quizás, David aún la amaba. No con la misma pasión de antes, no con la fuerza de su juventud, pero tal vez de una manera diferente, más madura, más consciente. Rosa le hizo un gesto para que se sentara. Tessa, ¿estás bien? No tienes que quedarte si no lo sientes. Lo que hiciste fue grande. Todos lo vieron. No tienes que quedarte para verlos a ellos. Tessa miró a su amiga y sonrió con suavidad. Rosa siempre estaba allí, entendiendo lo que nadie más podía. No puedo irme ahora. Necesito enfrentar esto. Necesito ver qué pasa después. En ese momento, Allison se acercó a la mesa. Su paso elegante, su sonrisa perfecta. Tessa no podía evitar que una punzada de celos y rabia la recorriera, pero se contuvo. No quería ser esa mujer, la que se dejaba consumir por el odio. Había llegado demasiado lejos para regresar a esos sentimientos. Allison, con su aire de superioridad, se acercó sin prisa, como si la situación fuera lo más natural del mundo. Tessa, dijo, su voz suave pero cargada de un tono despectivo, realmente no esperaba que vinieras, y mucho menos que cantaras. Fue un gesto conmovedor. No todos tienen la valentía de hacer lo que tú hiciste. Tessa mantuvo la calma. Sabía lo que Allison quería. Sabía que lo que decía no era más que un intento de marcar su territorio, de demostrar que ella era la vencedora, que lo había logrado. No se trata de ustedes, Allison, respondió Tessa, con una serenidad que ni ella misma creía tener. No se trata de ti ni de David. Esto se trata de mí, de recuperar algo que creí perdido. Y aunque no lo entiendas, eso es lo que importa ahora. Allison la miró, sorprendida por la respuesta. Por un momento, Tessa creyó ver un atisbo de inseguridad en sus ojos. Pero rápidamente la mujer recuperó su compostura, sonrió y se alejó. No podía seguir interactuando con ella. No quería que la conversación se alargara. No, en ese momento. Gracias por venir, dijo Allison mientras se alejaba, sus palabras colisionando con el aire como un eco lejano. Tessa respiró profundamente y miró a su alrededor. Sabía que tenía que seguir adelante. Había dado el primer paso. Había cantado. Había mostrado su verdad. Y aunque la había hecho frente a la misma persona que la había dejado, no se arrepentía. David la observaba desde el otro lado de la sala, y por un breve momento sus ojos se encontraron. Un intercambio silencioso, una conversación no dicha, pero entendida. Él lo sabía. Sabía que ella había cantado por sí misma, por su hija, por su legado, no por él ni por su nueva esposa. Y Tessa también lo entendió. No había vuelta atrás, pero no lo necesitaba. No ya. Había encontrado la paz que tanto había buscado. Después de un rato, se levantó de la mesa y comenzó a caminar hacia el balcón. La noche estaba fresca. El aire le acariciaba la cara. Tessa se apoyó en la baranda, mirando las luces que brillaban en la distancia. El vinagre de su vida había sido amargo durante tanto tiempo,
pero finalmente estaba comenzando a transformar ese sabor en algo dulce, algo que valiera la pena. El futuro era incierto, pero al menos había recuperado su voz. Al menos ahora podía decir lo que quería, sin miedo. A lo lejos, escuchó a la banda comenzar a tocar de nuevo, y por un momento, la música fue el único sonido que necesitaba escuchar. Si estás tan intrigado como yo con su secreto, suscríbete al canal para no perderte lo que viene. El aire de la noche parecía más fresco, como si el mundo estuviera suspendido en el mismo momento, deteniéndose por un segundo para permitirle a Tessa procesar todo lo que había ocurrido. La boda de David, la humillación, su voz quebrándose entre sus propios sentimientos, su última actuación. Pero ahora, al final del día, lo único que quedaba era la sensación de liberación. Había recuperado algo de sí misma, algo que pensó que había perdido por completo cuando David la dejó. En el silencio de la noche, Tessa se sentó en el borde de la cama, observando la oscuridad que rodeaba su habitación. Rosa la había dejado sola después de la recepción. La acompañó hasta el ascensor, asegurándose de que Tessa estuviera cómoda. «Mañana será un día nuevo», le dijo Rosa, como si eso pudiera resolver algo. Y tenía razón. Pero para Tessa, la verdad era más profunda. Necesitaba entender sus sentimientos. Necesitaba decidir qué haría a continuación. El día había sido largo, agotador. Cada paso que dio hacia el escenario, cada nota que cantó, cada momento en que se vio a sí misma revelando su verdad ante toda la sala, le había dado una perspectiva nueva. El dolor del cáncer, las noches de insomnio, las pastillas que ya no lograban calmar su dolor, todo se volvía más claro. Su vida estaba marcada por el fin, pero también por la posibilidad de vivir esos últimos días con una dignidad que siempre había deseado. De repente el sonido de la puerta abriéndose la hizo volverse. Nina, su hija, apareció en el umbral de la habitación. Su rostro preocupado, los ojos hinchados por haber llorado un poco durante la noche. Había visto la fragilidad de su madre durante la ceremonia, pero no había dicho nada. Ahora, al verla allí, vacilante, Tessa supo que era el momento de enfrentar la verdad. No podía seguir ocultando su dolor. «Mamá», dijo Nina con voz temblorosa, «sé que algo está pasando. ¿Por qué no me lo dijiste antes?». Tessa suspiró, una mezcla de tristeza y amor profundo llenando su pecho. Nina estaba de pie frente a ella, la misma niña que, años atrás, la había mirado con ojos llenos de confianza. ¿Cómo podía explicarle a su hija que todo lo que había hecho, cada mentira, cada omisión, había sido para protegerla? No quería que su hija cargara con ese sufrimiento. Quería que ella tuviera un poco de tiempo más de inocencia antes de que la oscuridad de la vida se la arrebataran. «Nina», comenzó Tessa con voz suave, «hay algo que no te he contado, y siento mucho no haberlo hecho antes, pero esto es más grande de lo que pensaba. Es algo que nunca quise que supieras así. Pero ya es hora». Nina dio un paso adelante, sentándose al lado de su madre en la cama. Sus ojos buscaban respuestas, pero en su corazón ya sabía que algo grave estaba ocurriendo. Tessa no podía ocultarlo más. «Tengo cáncer». «Nina», dijo Tessa, su voz quebrándose mientras las lágrimas comenzaron a brotar de sus ojos. «Cáncer de páncreas, en estadio 4. Los médicos me dijeron que no me quedaban más de 3 meses, quizá menos». Las palabras flotaron en el aire entre las dos, como una sombra que las envolvía. Nina se quedó inmóvil, sin palabras, mirando a su madre con una mezcla de incredulidad y dolor. Era como si el mundo que conocía se estuviera desmoronando ante ella. La gente a su alrededor siempre hablaba de la vida, de lo que vendría después. Pero no habían preparado a Nina para una verdad tan cruda, tan cercana. «No», murmuró Nina, la voz quebrada. «Mamá, no quiero perderte. No sé cómo voy a vivir sin ti». Tessa abrazó a su hija, sintiendo el peso de sus palabras en su pecho.
Sabía que Nina pasaría por un largo proceso de dolor, pero también sabía que necesitaba ser fuerte para ella como nunca antes. Te prometo, Nina, que no me iré sin haberte dejado todo lo que pueda, no solo mi voz, sino lo que soy, lo que te he enseñado, y también lo que yo misma aprendí sobre la vida y la muerte. Las palabras no eran suficientes, pero eran las únicas que Tessa podía ofrecerle. Por un momento se quedó en silencio, abrazada a su hija, llorando juntas. El amor incondicional de una madre y una hija, tan profundo y tan puro, era lo único que quedaba entre ellas. Y aunque Tessa sabía que el tiempo era su enemigo, también sabía que en esos pequeños momentos de fragilidad estaban juntas. Después de un largo rato, Nina se separó ligeramente de su madre, aún con los ojos llenos de lágrimas. No sabía qué hacer con toda esa información, con todo el dolor que acababa de recibir. Pero lo que sí sabía era que no podía quedarse allí, inmóvil. Quería hacer algo, pero no sabía qué. En esos momentos de incertidumbre, se aferró a la única verdad que quedaba. Su madre aún estaba allí, luchando por ella, por su legado. «Voy a estar bien», mamá dijo Nina, con voz temblorosa, pero llena de determinación. «Te prometo que voy a ser fuerte. Voy a vivir por ti, por lo que me has dado. No me voy a rendir». Tessa la miró, y por un instante, vio en los ojos de su hija una claridad que solo las personas que enfrentan la muerte pueden ver. Nina se había convertido en una mujer fuerte, aunque aún joven, pero ahora entendía lo que su madre había hecho por ella, lo que su amor realmente significaba. «Te amo», Nina dijo Tessa, besando la frente de su hija. «Nunca lo olvides». A medida que las horas pasaban y el silencio se hacía más pesado entre ellas, Tessa pensó en lo que sucedería después de todo esto. Sabía que sus días estaban contados, pero en su corazón había algo más. La verdadera pregunta era, ¿qué haría con ese tiempo? ¿Cómo quería pasar sus últimos días? No sería en una cama de hospital. No sería en la soledad. No. Esa noche, mientras Nina se quedaba dormida, Tessa tomó una decisión. Había llegado el momento de dejar de esconderse, de reclamar lo que quedaba de su vida, de su amor. Se levantaría de la cama y con la frente en alto dejaría a la vida decir lo que viniera. El próximo paso sería enfrentar su destino con dignidad, sabiendo que no había hecho nada en vano. Y con ese pensamiento en mente, se permitió descansar, por fin, en paz. La mañana siguiente fue un desafío. Tessa despertó antes de lo que su cuerpo pedía, pero lo hizo con una claridad que no había tenido en días. El dolor seguía presente, como una sombra que no la dejaba, pero por primera vez en mucho tiempo se sintió dispuesta a enfrentarlo. El peso de las decisiones que había tomado, de las palabras que había compartido con Nina, ya no le resultaba tan insoportable. Tomó su medicación y se preparó lentamente, como si cada movimiento le costara más de lo que podía soportar. Sabía que debía estar en el viñedo esa tarde. La boda de David no solo sería un recordatorio de todo lo que había perdido, sino también una oportunidad para ella misma. Había tomado una decisión clara, aunque el miedo aún la invadiera. Iba a ir, iba a cantar, y lo haría por ella misma. No por David, no por Allison, sino por la Tessa que había sido, la Tessa que aún podía ser. La ceremonia de la mañana fue breve, silenciosa. Nina estaba en la escuela, como siempre, ajena a lo que sucedía en casa, con su mente ocupada en el futuro, en los exámenes. Tessa la observaba desde la distancia, preocupada por lo que podría suceder cuando la verdad finalmente fuera revelada. Pero en ese momento se centró en lo único que podía controlar, su propia vida, su propia voz. En el pequeño apartamento de Tessa,
Rosa llegó justo a tiempo para ayudarla a prepararse. Se miraron por un instante en silencio. Rosa, con su mirada sabia y decidida, sabía lo que esto significaba para Tessa. Sabía que esa actuación sería más que un simple acto. Sería la última vez que Tessa tendría el control, que podría hacer algo por ella misma, en sus propios términos. ¿Cómo te sientes?, preguntó Rosa, mientras le ayudaba a ponerse el vestido esmeralda que había elegido, ese mismo vestido que había sido un símbolo de todo lo que Tessa había sacrificado. Me siento preparada, respondió Tessa, aunque la verdad era que el miedo la devoraba por dentro. Estaba realmente lista para enfrentarse a todos esos recuerdos, para cantar enfrente de todos esos ojos, de David, de Allison, de los invitados. Sí, tenía que serlo. No podía vivir con el arrepentimiento de no haberlo hecho. El coche que las llevaría al viñedo llegó puntual. Rosa, con una expresión de preocupación contenida, se encargó de todo, asegurándose de que Tessa estuviera lo más cómoda posible. Sabía lo que esto significaba para ella, pero no le dijo nada. Solo la miró con una sonrisa suave que transmitía apoyo, sin necesidad de palabras. El viaje fue silencioso, pero no incómodo. Tessa miraba por la ventana, viendo el paisaje que pasaba rápidamente. El viñedo se acercaba lentamente. Estaba a punto de enfrentarse a su mayor desafío. Pero lo haría por Nina, porque Nina necesitaba verla fuerte. Necesitaba saber que su madre podía seguir adelante, que podía tomar decisiones, que podía usar su voz hasta el último segundo. Cuando llegaron al viñedo, Tessa se sintió abrumada por la magnificencia del lugar. Las grandes puertas de hierro del viñedo, el aroma a flores frescas, el sonido suave de la música que se colaba por las ventanas. Todo eso estaba destinado a ser el lugar donde David y Allison comenzarían una nueva vida juntos. Pero Tessa no podía evitar sentirse desconectada de ese momento. Este día no era sobre ellos. No lo iba a permitir. Rosa la acompañó hasta la habitación donde se prepararía para la actuación. Había algo en el ambiente que la hacía sentir aún más vulnerable. Las paredes de piedra del viñedo parecían susurrar secretos del pasado, de un amor perdido, de una vida que ya no era la suya. Mientras Tessa se miraba al espejo, vio una mujer que no reconoció completamente. La peluca de color castaño rojizo cubría su cabeza calva, un recordatorio constante de lo que había perdido. Pero bajo la peluca había algo más. Había una mujer fuerte, una mujer decidida. «Estoy lista», dijo Tessa, con una calma que no sentía por dentro. Pero lo estaba. No importaba lo que sucediera. No importaba si el dolor aumentaba. Iba a cantar. La sala de la recepción estaba llena de gente cuando Tessa y Rosa entraron. La música suave de fondo, las conversaciones susurradas, la risa nerviosa, pero lo único que Tessa veía era David, de pie junto a Allison, sonriendo y saludando a sus invitados. Y cuando la vio, cuando sus ojos se encontraron, Tessa pudo ver la sorpresa y la incredulidad en su rostro. Por un momento, fue como si todo el mundo en la sala se hubiera detenido. Pero Tessa no se detuvo. Ella siguió caminando con la cabeza alta, con el corazón latiendo fuerte en su pecho. Cuando llegó al escenario, todo lo demás desapareció. La multitud se desvaneció. Solo quedaba ella y la música que había elegido. La plegaria no era solo una canción, era su vida, era su legado. Y lo cantaría con todo lo que le quedaba. Las primeras notas del piano comenzaron a sonar. La voz de Tessa, al principio temblorosa, comenzó a tomar fuerza. El sonido era suave, melódico, pero con una profundidad emocional que hizo que la sala se quedara en silencio. Cada palabra que cantaba, cada frase, sentía como si fuera una liberación. Ya no importaba lo que pensaran de ella, no importaba lo que hubiera perdido. Ella estaba aquí, usando su voz por última vez,
con la dignidad que siempre había querido. Cuando terminó la canción, la sala quedó en silencio. No hubo aplausos inmediatos. Tessa se quedó allí, parada, esperando, temerosa de lo que vendría. Pero después de un largo momento, el aplauso comenzó. Primero uno, luego dos, hasta que toda la sala estaba aplaudiendo. Tessa sintió una extraña mezcla de alivio y tristeza. Había hecho lo que había venido a hacer. Había reclamado su voz, su vida, su legado. David se acercó a ella, su rostro pálido, su expresión desconcertada. Se inclinó hacia Tessa y le susurró: «Lo hiciste, fue hermoso». Tessa lo miró con una mezcla de desdén y comprensión. Ya no le importaba lo que pensara. Ya no había nada que él pudiera hacer o decir para cambiar lo que había pasado. «Gracias», respondió Tessa, con una sonrisa triste pero sincera. La noche avanzaba, pero Tessa aún sentía la presión de lo que había hecho. La ovación de pie que recibió, los aplausos que resonaron por toda la sala, no lograron calmar la tormenta que rugía dentro de ella. Había mostrado su alma, había dejado al descubierto su vulnerabilidad, y aunque el público había respondido con respeto, Tessa no podía dejar de sentir que algo más había ocurrido en esa boda. Algo que cambiaría su vida para siempre. David la miró desde la distancia, mientras ella se acomodaba en una mesa apartada con Rosa. El vestido esmeralda, que había sido su símbolo de fuerza, ahora le pesaba más de lo que había imaginado. El sudor frío corría por su espalda, y el dolor en su cuerpo, acumulado durante semanas de tratamientos fallidos, se hacía cada vez más punzante. Pero estaba decidida. Esta era su última oportunidad de hacer las cosas bien, de decir lo que nunca pudo decir. La música continuó, y la noche siguió su curso, pero Tessa sentía como si estuviera observando todo desde fuera de sí misma. La gente reía, bailaba y brindaba por el futuro de David y Allison. Pero a Tessa solo le importaba una cosa: Nina. Sabía que su hija estaba allí, en ese mismo espacio, sin saber completamente lo que estaba sucediendo. Tessa no quería que Nina la viera frágil, no quería que ella la viera en ese estado. Pero ya no podía ocultarlo más. El tiempo que le quedaba, aunque incierto, era precioso. Y había llegado el momento de compartirlo todo. Rosa, como siempre, estuvo a su lado, silenciosa pero inquebrantable. Sabía lo que Tessa estaba viviendo, lo que estaba por venir, y no había necesidad de palabras. Ambas compartían una complicidad que ni la enfermedad ni el tiempo podrían romper. ¿Te sientes bien?, preguntó Rosa, mientras se acercaba a Tessa, quien miraba absorta a la gente que danzaba en el salón. Tessa asintió con un leve movimiento de cabeza, sin mucho ánimo para responder. Sabía que, aunque Rosa comprendiera, no había forma de que pudiera escapar de lo que venía. Alguien se acercó a la mesa, interrumpiendo el breve silencio entre ellas. Era David, que se acercaba con una expresión entre la sorpresa y la culpa en el rostro. No tenía la valentía de enfrentarse a Tessa en ese momento, pero lo hacía de todos modos. Había algo en su mirada que Tessa no pudo ignorar. Era el reconocimiento de todo lo que había perdido, y por primera vez en mucho tiempo, Tessa vio una rendición en sus ojos. «¿Puedo hablar contigo, Tessa?», preguntó David, con una suavidad que hizo que Tessa lo mirara detenidamente. Ella dudó por un momento, pero finalmente asintió con la cabeza. Ya no importaba lo que él quisiera decirle. Ella ya había tomado la decisión. Esta conversación no cambiaría nada, pero tal vez podría ayudarle a encontrar algo que necesitaba para su paz. Se levantó lentamente, con el peso del vestido esmeralda que la hacía sentir más pesada, pero aún más fuerte de lo que se sentía por dentro. Caminó junto a David, que la guió hacia una esquina tranquila del salón. La gente pasaba a su lado, ajena a la conversación que estaba por comenzar. La música,
ahora más suave. Hacía que todo se sintiera más lejano, como si el mundo entero hubiera desaparecido. No sabía que tenías cáncer, dijo David, su voz casi quebrada, como si la realidad de la situación lo estuviera aplastando. Tessa lo miró, sin sorpresa, pero con una tristeza profunda. Era imposible que él no lo supiera, aunque ella había hecho todo lo posible por mantenerlo oculto. No quería que él se sintiera culpable. No quería que él creyera que era su responsabilidad. Nunca lo supe, respondió Tessa, con una calma que sorprendió incluso a ella misma. Nadie lo sabía, solo tú y yo. Y ahora, Nina. David la miró fijamente, como si intentara comprender el sufrimiento detrás de sus palabras. ¿Por qué no me lo dijiste?, preguntó él, como si lo dijera más para sí mismo que para ella. Tessa suspiró, y por un momento se permitió ser vulnerable, dejando que su dolor saliera, aunque no completamente. Porque me fue más fácil esconderlo, porque me dolía más ver tu indiferencia que enfrentar mi propia enfermedad, y porque, si te lo hubiera dicho, tal vez habrías tenido lástima de mí, y no quería que me vieras así. No quiero lástima. David se quedó en silencio por un largo momento, asimilando sus palabras. Tessa podía ver la lucha en su rostro, la batalla interna de alguien que se había ido, que la había dejado atrás, pero que ahora se encontraba frente a ella, con un remordimiento que no sabía si era suficiente para reparar lo que había hecho. Te fallé, dijo David finalmente, su voz rasposa, y me arrepiento. Tessa lo observó, sin poder evitar que una ola de emoción la invadiera. Tal vez por un segundo había querido escuchar esas palabras antes, pero ahora que las escuchaba, ya no le importaban tanto. La verdad era que ya no necesitaba sus disculpas, ya no necesitaba su arrepentimiento. Lo que necesitaba era la paz. Lo sé, David, y yo también te fallé, pero eso no importa ahora. Ya no importa, dijo Tessa, mirando más allá de él hacia la pista de baile, donde las parejas seguían bailando, ajenas al dolor que compartían. Hubo un largo silencio, hasta que David se inclinó hacia ella, como si no pudiera evitarlo. ¿Puedo ayudarte con algo?, preguntó, con una genuina preocupación. Tessa lo miró por última vez. Su rostro, aunque marcado por el tiempo y la enfermedad, se mantuvo firme. Sí, ayúdame a ser feliz por el tiempo que me queda. Ayúdame a que Nina no me vea como una víctima. David asintió, sin palabras. Y en ese momento, Tessa supo que, aunque nada podría reparar el pasado, al menos podía enfrentarlo con dignidad. La boda continuaba en pleno apogeo, pero para Tessa, todo parecía desvanecerse, como si el mundo a su alrededor fuera solo un telón de fondo, lejano e inalcanzable. A pesar de los momentos difíciles que había compartido con David, algo dentro de ella se sentía liviano. Quizá era la mezcla de emociones encontradas, de rabia, perdón y finalmente aceptación. La música flotaba en el aire como un susurro constante, pero lo único que importaba en ese momento era el tiempo que aún le quedaba con Nina, con la gente que la había amado y sobre todo con ella misma. ¿Estás bien?, preguntó Rosa, acercándose a Tessa, quien no había dejado de mirar la pista de baile, observando a las parejas moverse al ritmo de una balada lenta. Tessa asintió. Una sonrisa cansada, pero sincera, se dibujó en su rostro. Rosa siempre había estado allí para ella, sin importar las circunstancias, sin preguntar demasiado. Sabía que, a pesar de todo, Tessa había encontrado algo que no sabía si todavía existía: la paz interior. La revelación que había tenido esa noche, cuando cantó para ella misma, había sido el comienzo de un cierre. Ya no quería seguir arrastrando el peso de las promesas rotas, ni las traiciones del pasado. Sabía que el camino hacia la reconciliación con su propia vida comenzaba con esa última canción. «Solo quiero que esto termine bien», Rosa, dijo Tessa, con una mirada perdida en la multitud.
Ya he hecho todo lo que pude. Solo quiero que Nina se sienta orgullosa de mí. Rosa la miró con una mezcla de admiración y tristeza. Sabía lo que Tessa había soportado, la lucha diaria que enfrentaba, pero también sabía que, a pesar de todo, Tessa había logrado algo mucho más grande que cualquier victoria personal. Había encontrado su voz incluso en los momentos más oscuros, y eso era lo que importaba. Lo sé, y sé que lo hará, respondió Rosa, tomando su mano con una firmeza que transmitía apoyo y comprensión. En ese momento, Tessa sintió un estremecimiento en su cuerpo, algo que no era el cansancio habitual. Era como si el universo entero hubiera llegado a un punto de inflexión. Lo que sentía en su interior no era solo el cansancio físico, sino una especie de agotamiento emocional, como si estuviera lista para soltar lo que aún no había dejado ir. El amor, la rabia, la decepción, todo estaba siendo liberado en ese instante. Cuando la música comenzó a suavizarse, anunciando el fin de la recepción, Tessa sabía que su tiempo había llegado. Era su momento. Mientras el público se preparaba para el cierre de la noche, ella se levantó, sus pasos firmes, a pesar del agotamiento. No pensó en las miradas que podrían seguirla, ni en las palabras de David, que aún resonaban en su mente. Solo pensó en Nina. Rosa la observó mientras se dirigía hacia el escenario. No podía hacer nada para detenerla. Sabía que esta era la única forma en que Tessa podría realmente descansar en paz. Y aunque el acto de ir al escenario parecía el final de un ciclo, Rosa no podía evitar sentir que algo aún más grande estaba por suceder. Algo que Tessa necesitaba. Algo que ella también necesitaba. Tessa subió al escenario. Su cuerpo se sintió como si flotara, pero sus ojos, enfocados en el micrófono, no dejaban de brillar. La banda, ya lista, comenzó a tocar las primeras notas de una canción que ella misma había elegido para esa noche. La plegaria, una pieza que había sido su refugio durante años, su anhelo de protección y esperanza. Su voz resonó con fuerza, al principio tímida, pero a medida que avanzaba, se fue llenando de vida, como si cada palabra fuera una confesión, una petición, un adiós. David la miraba desde su lugar de pie, observando cómo la mujer a la que había abandonado tomaba el control de su propia vida, de su propio destino. Sus ojos se llenaron de lágrimas mientras la escuchaba cantar. Sabía que lo que ocurría ahí no era solo una presentación, era una reivindicación de todo lo que había sido su relación con Tessa. La canción se convirtió en algo más profundo, un símbolo de todo lo que había perdido, de todo lo que ya no podía recuperar. Allison, que había estado observando desde lejos, no pudo evitar sentirse conmovida. La fuerza de Tessa la había tocado de una manera que no había anticipado. Su orgullo, que había sido la motivación detrás de su actitud hacia Tessa, comenzó a desmoronarse. Tal vez lo que había hecho esa noche no era solo una manera de ganar la aceptación de los demás, sino una lucha contra sus propios temores. Y, al igual que David, vio a Tessa no solo como la exesposa, sino como una mujer que estaba reclamando lo que era suyo, su dignidad, su voz, su libertad. La canción terminó con un silencio absoluto. Nadie se movió, nadie respiró, como si todos estuvieran suspendidos en el tiempo, contemplando la magnitud de lo que acababan de presenciar. Tessa, aún con lágrimas en los ojos, sonrió débilmente. No importaba lo que ocurriera después. Había cantado para sí misma, para Nina, para todos los que alguna vez la habían visto como una víctima. Ahora, por fin, había reclamado su propio poder. Y, en ese silencio profundo, un aplauso comenzó a resonar, tímidamente al principio, pero pronto se unió toda la sala en una ovación que la envolvió como un abrazo cálido. Tessa permaneció allí, inmóvil, sabiendo que había dado todo lo que tenía. No había más que dar.
solo un último suspiro de gratitud y amor. La boda de David y Allison había dejado una marca profunda en Tessa. A pesar de la sorpresa de la revelación, su actuación había sido un acto de valentía, un acto que le permitió finalmente ser vista como era, una mujer que había sufrido, pero que había encontrado la paz al enfrentarse a su verdad. Después de la boda, Tessa regresó a su apartamento con Rosa, sintiendo el peso de la jornada en sus huesos. Nina aún no había vuelto, y el silencio en la casa les dio un respiro. Tessa se sentó en el sofá, con su cuerpo agotado pero su alma más ligera que nunca. Había hecho lo que vino a hacer, cantar con su corazón y su voz, dejando un legado para Nina. «Nunca imaginé que lo harías», dijo Rosa, con una sonrisa llena de orgullo, sentándose a su lado. Tessa la miró, su rostro suavizado por la serenidad. «Ni yo, pero fue necesario, no por ellos, sino por mí, por Nina. Quiero que cuando ella me recuerde, lo haga con orgullo, que sepa que me enfrenté a mis miedos». Rosa asintió, comprendiendo sin necesidad de más palabras. Sabía que, aunque el cáncer seguía avanzando, Tessa había logrado algo mucho más grande que cualquier tratamiento. Había encontrado la paz. Esa noche, mientras Nina regresaba del colegio, Tessa estaba lista para contarle la verdad. Sabía que era el momento de compartir con ella lo que había estado ocultando. Cuando Nina entró, su madre la abrazó, notando el cambio en su hija. Tessa sonrió, un gesto tierno que nunca había perdido. «¿Cómo te fue hoy, cariño?», preguntó Tessa, aunque sabía que la respuesta que recibiría no sería solo sobre el día escolar. Nina la miró, sus ojos reflejando una mezcla de preocupación y amor. Algo en ella había cambiado, y Tessa lo notó de inmediato. «Mamá», Nina dudó, pero finalmente se sentó junto a ella, buscando respuestas en los ojos de su madre. Tessa sabía que era hora. Tomó la mano de su hija, mirándola fijamente. «Te he estado protegiendo, Nina, pero creo que te mereces saber la verdad». Nina frunció el ceño, su confusión aumentando. «¿Qué verdad, mamá?». Tessa respiró hondo, sus ojos llenos de una ternura profunda. «Tengo cáncer, mi amor, de páncreas. Ya no me queda mucho tiempo, pero quiero que sepas que lo he estado viviendo al máximo. Quiero que recuerdes que no me escondí, que no dejé que el miedo me controlara. Quiero que vivas con esa misma valentía». Nina se quedó en silencio, sus ojos llenos de lágrimas. No podía procesar todo lo que acababa de escuchar, pero sabía que su madre no la mentiría. «Lo siento tanto», dijo Nina, su voz rota. Tessa la abrazó con fuerza, apretándola contra su pecho. «No llores, mi niña. No te quiero que llores. Lo que importa es que yo elegí vivir, y elegí estar aquí contigo el tiempo que me quede». El resto de la noche pasó en un torbellino de emociones, mientras Tessa y Nina compartían momentos sinceros, finalmente, sin barreras. Al amanecer, Tessa ya había tomado la decisión de lo que haría a continuación. Su última actuación no era solo un legado para su hija, sino una forma de mostrarle que, incluso en la muerte, siempre habría amor. Al día siguiente, Tessa se preparó para enfrentar la boda de David y Allison una última vez. Sabía que había cumplido con su propósito, que había hecho lo que tenía que hacer. Con una sonrisa en su rostro y su cabeza en alto, estaba lista para cantar por última vez, no por venganza, sino por su dignidad, por el amor de Nina y por el legado que quería dejar.